Don Pedro Pablo Errázuriz, ¿cómo estamos? Muy bien, muy contento, muy buenas tardes. ¿Entremos en materia? Encantado. La pregunta más básica que uno se hace, antes de entrar precisamente a lo de ¿por qué Chile no es un país, no sé si la palabra existe, profe, trenificado? O sea, uno dice, si es que en Europa tú tomas un tren, en Madrid llega hasta la Plaza Roja, entre metros, trenes y todo, llega a la Plaza Roja. Y Chile, que es un país larguito, no tiene trenes. Es por una cuestión netamente económica, es un tema de concepción de integración, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. La misma facilidad que tiene el tren para que fuera una línea única, puede ser una autopista, que también es una línea única. Y con la ventaja que la autopista además tiene mucho más capilaridad, les llegan a muchos más destinos. Entonces, los trenes en realidad, hoy día, en la tecnología actual, muy distinto hace 50, 70 años atrás, donde no había alternativa de caminos pavimentados, hoy día los trenes son en donde hay grandes cantidades de pasajeros. Ahí es donde tienen su verdadero esplendor. Por eso que Europa, por eso que Japón, por eso que esos países civilizados, desarrollados, pero de grandes poblaciones tienen trenes. Chile tiene oportunidades en ese sentido, pero tiene que ser en las partes donde hay grandes poblaciones. ¿Siempre tiene que contar con subsidio un tren? No, no necesariamente. Hay ejemplos de Japón, incluso en trenes de alta velocidad, en donde no hay subsidio. Y ese es un desafío que, a escala nuestra, considerando la realidad chilena, es un camino que yo creo que EFE tiene que recorrer y que estamos trabajando para que recorra. Además, ahí se rompió la cadena de desarrollo de ferrocarriles. En la época de la dictadura, ferrocarriles prácticamente se murió y después se hicieron intentos por la recuperación, pero ya se rompió la posibilidad de un desarrollo sostenido y que se mantuviera en el tiempo, digamos, con la perspectiva de ir incorporando tecnología y además sustentando lo que ya había, que era muy importante, Santiago, Puerto Montt, con combinación a Concepción, a Valdivia, a Angol. Y es verdad, o sea, efectivamente, si uno mira la historia de ferrocarriles, tuvo una situación muy trágica durante la dictadura que, sobre todo toda la zona norte se desaparece en cuanto a pasajeros, tiene algunas operaciones de carga y tiene una historia triste también de una gran partida en falso. En el gobierno del presidente Lagos se hizo un esfuerzo que tenía buenas intenciones, pero desgraciadamente no se llevó a cabo bien y además no se continuó en el tren Santiago-Puerto Montt. Y yo creo que tiene una tercera oportunidad y es donde estamos trabajando nosotros, que comenzó con un plan estratégico en el primer gobierno del presidente Piñera, que en el fondo dice, voy a preocuparme de la carga, porque eso es fundamental y hay mucha carga que tiene sentido solo para ferrocarriles. Pero se le pueden enojar los camioneros. Bueno, pero hay carga que no tiene sentido para los camioneros. O sea, incluso el gremio de los camioneros se da cuenta que hay algunos transportes que volúmenes grandes, la celulosa, la madera, los ácidos, hay mucho en donde el cobre, donde el ferrocarril es el camino. Pero pensando en pasajeros, que es lo romántico y lo que a la gente le gusta, el énfasis es en los trenes primero de cercanía. Todos los trenes que tienen grandes cantidades de pasajeros que se mueven todos los días. El Santiago-Nos, el Valparaíso, Quillota, esos trenes son trenes que son realmente importantes. Que mueven... ¿Cuánto cuesta un Santiago-Puerto Montt, digamos, rehabilitar toda la red con trenes modernos? Si uno piensa en un Santiago-Puerto Montt, trenes de alta velocidad, que estoy hablando de un estándar que hoy día Chile todavía no tiene, 20.000 millones de dólares. O sea, realmente una cantidad enorme. Pero el proceso es distinto. Primero vamos Santiago-Chillán, con un tren que puede andar 180, 160 kilómetros por hora. Completada esa etapa, que es el primer desafío que tenemos, vamos un Chillán-Temuco y después Temuco-Puerto Montt. Este es un proceso que se puede llegar con trenes no de 300 kilómetros por hora, pero sí con trenes de 150 en etapas. Primero hacerlo bien y demostrar que EFE hoy día está en un modo muy distinto del que estuvo hace 10 y sobre todo hace 30 años atrás. La salida a la región metropolitana es complicada porque hay muchas poblaciones, hay muchos cruces también ahí que no se han suprimido todavía. Sí, ahora es importante que el tren está pensado más bien para el uso diario. Esto de que se imaginan de que los fines de semana largos que salen 150.000 autos y el tren va a resolver eso, eso no es verdad. El tren va a aportar, pero no. Claro, aporta, por supuesto que resuelve, pero el tren de verdad es un tren de uso diario. Por eso que el tren Santiago-Nos, que mueve más de 20 millones de pasajeros, el tren Santiago-Chillán, que tiene que mover más de 1 millón de pasajeros, esas son los verdaderos usos del ferrocarril. Quinta región. Tenemos Valparaíso, la extensión del tren a Limache. ¿Qué se espera para Valparaíso? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, la quinta región tiene una cosa muy relevante, y es que
es el primer tren de cercanía que lo hace realmente bien. El Metro de Valparaíso, o Mervalco me gusta a mí, pero el Metro de Valparaíso, es un tren que funciona bien, que ha demostrado que es capaz de funcionar bien. Tiene una dificultad que es que definitivamente dificulta la entrada al puerto para los trenes de carga, pero como tren de pasajeros es realmente un buen ejemplo. Y sobre ese ejemplo se monta después el actual tren ANOS. Y el tren hoy día, estamos en este momento comenzando, de hecho estamos en un proceso de licitación de las ingenierías para poder hacer la ingeniería básica necesaria para extender el tren. Y la verdad es que la buena noticia en eso es que si estamos haciendo la ingeniería es porque hubo una evaluación de rentabilidad social que demostró que el tren es socialmente rentable. Y eso, para decirlo, en el gobierno anterior del presidente Piñera, los números no daban rentabilidad social. Pero el hecho de que aumentó la población, el hecho de que se descubrió una solución nueva, que son trenes que no hacen el recorrido completo, sino que hacen tramos del recorrido, demuestra que es socialmente rentable y por lo tanto estamos trabajando en la ingeniería. Estos proyectos son difíciles, la ingeniería requiere después ingeniería de detalle, estudio de impacto ambiental, compra de trenes, instalación de vías, cruces desnivelados, o sea, el desafío es de varios años, no es una cosa que tengo ingeniería, terminé. No. ¿Asociación con los chinos? Bueno, hay un proyecto dando vueltas. Santiago Valparaíso. Santiago Valparaíso, donde los españoles están interesados, los chinos están interesados. Nosotros desde EFE, y esto siendo bien sincero, vemos ese como un proyecto completamente fuera del ámbito de ferrocarril. Nos encanta que haya inversionistas que crean y ojalá que puedan hacer de ese un proyecto de pasajeros rentable y factible. Nosotros estamos concentrados en lo que creemos que es más necesario, que son los trenes a Melipilla, los trenes a Botuco, la profundización del Concepción Coronel, los trenes en la región de Valparaíso, los trenes primero de cercanía y el tren Santiago-Puerto Montt realizado en etapa. Esos son los trenes que se necesitan y en los que estamos trabajando nosotros. ¿Cómo se puede replicar el modelo, por ejemplo, que tiene la Estación Central? ¿En qué sentido? De que se pusieron locales, se le dio vida, es un punto desde el cual no solamente llega, obviamente, el pasajero, sino que de alguna forma esto se rentabiliza y son ingresos, obviamente, para ferrocarriles que siempre andan con las arcas bastante modestas. Exiguas, sí. Sí, entonces, es un gran desafío. ¿Hay otros lugares donde se pueda replicar este modelo, colocar el mall tren, integración y todo eso? Claro, la estación de Central recibe 60.000 pasajeros día, que es una buena noticia. Hasta hace 6, 7 años atrás recibía menos de la mitad de esos pasajeros. O sea, muchísimo menos de la mitad. No, prácticamente no recibía pasajeros, recibía menos de un 10% esa cifra. Hoy día llegaba a la abrazada. ¿Ah? Sí, le hacía una fiesta a cada uno de los pasajeros que llegaba. Porque los pasajeros hasta este nuevo plan estratégico se movían en realidad en la región de Valparaíso. Casi no había pasajeros en la zona central de Chile. Y por lo tanto, pero el mall igual era un buen negocio y donde EFE tiene una participación. Yo creo que dado que estamos en 60.000 pasajeros día, ese mall tendría que transformarse en un mall de mucho mejor estándar y donde el resultado final debe ser mucho más atractivo. Pero eso mismo se puede repetir en la estación de San Bernardo, en la estación de Nos, en otras estaciones en Valparaíso. La verdad que esto es un área donde EFE, nosotros lo hemos comunicado públicamente, está muy interesado en que atraer inversionistas, poner los terrenos a disposición, recibir un ingreso permanente, no una sola vez, para poder ir compensando el déficit que algunos de los servicios le dejan a ferrocarriles. Ahora falta la parte romántica, pues. Malta, Billy Pilsen, claro, que vendían en un canasto. Y más atrás todavía. ¿El coche comedor existe todavía, no? ¿El coche comedor? Sí, existe, pero la verdad es que los trenes que tenemos hoy día más operativos son trenes de cercanía. Entonces son 40 kilómetros, 50 kilómetros. El tren Santiago-Chillán, que es un tren que opera, pero que opera bastante a media máquina, es la primera gran transformación que tenemos que hacer. Tenemos que hacer que no sean 2 trenes, sino que ojalá sean 5, 6 trenes, que haya trenes directos y que bajen su tiempo de viaje. El modelo de Rancagua, el que se podría hacer, Santiago-Melipilla, Santiago-Batuco, ¿y eso cuánto tiempo va a requerir? ¿Cuántas lucas? Bueno, en primer lugar, estamos en ambos proyectos estamos en estudio de impacto ambiental y por lo tanto en fechas inciertas, pero esperamos que durante el próximo año estén ambos estudios de impacto ambiental aprobados. De ahí hay que comenzar con ingeniería de detalle y a continuación con la construcción. Y por lo tanto estamos hablando de plazos de entre 3 y 5 años para estar operando. ¿Cuál es el impacto ambiental? Porque los trenes son eléctricos. No,
las comunidades, el impacto ambiental, uno Ya. siempre solo Siempre se preocupa. tiene, tiene que tener, siempre tiene. Yo a lo mejor... Yo personalmente esto es una discusión bien importante. Nosotros tenemos derecho de vía, nosotros tenemos la historia de los trenes que han funcionado por miles de años, y por lo tanto yo sentía que lo razonable es que, oye, voy a poner más trenes en la vía que tengo. ¿Por qué necesito hacer un nuevo estudio? Claro, esa es la pregunta. Pues la verdad es que el mundo ha cambiado y hay que ser respetuoso Caballero. de eso, ¿sí? ¿No? Y respetuoso de que a la gente le molesta, a los que viven más cerca obviamente les afecta. Va a haber más ruido. Y claro, y más que el ruido, la verdad es que estos trenes son súper silenciosos. Lo que se produce es que hay más tráfico. Entonces, a las personas que cruzaban ilegalmente la vía, esto les cambia la vida, porque ahí se cierra, se hace más riguroso, se hace más riesgoso cruzar y por lo tanto les cambia un poco el estándar de vida. Pero la verdad es que favorece a tantos que al final hay una predisposición positiva que nosotros agradecemos. Favorece, bueno, por otra parte, muchos sectores de Santiago están con rejas, otros con los pasos bastante malos. Sí, eso- Estos con rejas y se roban las rejas, Sergio. ¿No? Sí. Y Se las llevan completitas. y los pasos, la verdad, nosotros discutimos harto eso. Los pasos tienen que ser por debajo de la vía, porque si uno quiere subir 10 metros o 7 metros de altura para poder pasar de un lado para otro, las personas en realidad, hasta uno termina entendiendo Claro. que rompan la Ahí reja. hay O sea, impacto ambiental. claro, eso es una molestia demasiado grande. Entonces los pasos tienen que ser por debajo. Y esa es una transformación. Y que al comienzo, cuando lo quisimos hacer por debajo, que es lo que tienen en Europa en todas partes, la gente decía, bueno, la seguridad. Bueno, pero es que la seguridad con buena iluminación, con gente que quiere el tren, realmente funciona. Hemos hecho pasos por debajo y la gente los quiere muchísimo más que estas torres gigantescas que la verdad nadie usa. De aquí, desde el comienzo de este gobierno, al día en que se vaya este gobierno, ¿con qué diferencia nos vamos a encontrar entre el primer día y el último en lo que corresponde a ferrocarril? Los desafíos que nos hemos planteado, primero, disminuir a la mitad el déficit. Ferrocarriles tiene un déficit anual gigantesco, inaceptable. Y eso tenemos que mejorarlo. Y se mejora con más ingresos, pero también con un mejor control de costos y con una sensación de que somos una empresa que tiene que llegar a déficit cero luego. Nosotros vamos a llegar a la mitad, pero ¿Cómo andan hoy día en plata? la verdad que encaja una pérdida de 40.000 millones de pesos del 2017. Y O en sea, dólares eso sería más o como menos 60 millones de dólares. 60 Una cosa millones. que es muy difícil de aceptar. O sea, la calidad del servicio es bueno, mueve 45 millones de pasajeros, es cierto, pero la verdad que es inaceptable. Y ese esfuerzo es el primer esfuerzo. Eso como gestión. Y EFE tiene una nueva administración de hace 1 año y medio que realmente lo está haciendo bien. Yo me siento confiado, la tranquilidad de mantener al equipo de gestión que está hoy día ¿Hay trabajando. voluntad política? Hay voluntad política, hay una muy buena actitud, porque la segunda parte, que es la más atractiva, que es la que todos quieren oír, que son los proyectos. Tenemos proyectos Santiago-Melipilla, que va a estar en construcción, no va a estar terminado, pero muy próximo a terminar. Tenemos proyectos a Batuco, tenemos mejor conectividad en Valparaíso, o sea, y el tren Santiago-Chillán con etapa mirando hacia Temuco. Realmente buenas obras. Dígame una cosa, ¿cuándo llegó el primer tren a Chile? El tren tiene más de 130 años, o sea, y eso sin considerar el Caldera Copiapó, que es un tren particular, pero el F, la empresa tiene 135 años de vida. Sergio, ¿usted sabe quién es uno de los personajes que más sabe de tren en Chile, que es fanático? ¿No? Ahí está, pues. ¿Ah, sí? No, Por eso lo eligieron para comandar el equipo de... Y con pasión. No, me encantan los trenes y me encantan desde muy chico, pero la verdad es que yo creo que son necesarios hoy día. O sea, hoy día Sí. hay un romanticismo histórico y cuando uno le empieza a preguntar de verdad a los que tenemos más de 50 si se acuerdan de haber andado en tren, y la verdad que no, son cuentos más bien de sus papás que de ellos. Sí, claro. Pero la congestión actual, la necesidad de mayor conectividad, la necesidad de mayor calidad exige trenes. Y los trenes no tienen por qué ser deficitarios. Hay algunos servicios que necesitan subsidio. Sí, existe el Corto Laja, existe el Talca Constitución, que necesitan apoyo. Pero hay muchos trenes que se la pueden solo. ¿Cuáles serían los impactos económicos o las externalidades positivas que tendría dejar el tren de la forma en que usted lo plantea? Porque para uno, país desarrollado tiene tren. Quizás es porque una consecuencia de décadas anteriores, que hoy día Europa los tiene asumidos. Pero hoy día, ¿cuánto nos hace falta para el tema de desarrollo país, desarrollo social? Un país tiene un montón de prioridades y por lo tanto tiene que competir la discusión del Sename, con muchas discusiones en la educación, pero lo que hace hoy día Chile, que incluso es subestimar el beneficio del tren, se hace
entre otras cosas, el medio ambiente, pero la más importante es el tiempo ahorrado por las personas que viajan en tren. Yo estimo que una persona que va a Santiago-Nos o que hace Santiago-Mayoco se ahorra al día entre 2 y 3 horas diarias. Y eso se valoriza con el estándar chileno en 1.700.000 pesos la hora. O sea, una persona que se ahorra 2 horas, se ahorra diariamente, el Estado ahorra por esa menor pérdida de tiempo de la persona 3.500 pesos diarios. Y se ahorra en salud también, porque el estrés es uno de los problemas por el transporte. En general el Estado tiende a subestimar los ahorros verdaderos, porque la contaminación, el estrés, la tranquilidad de ir adentro de un tren. Menos horas de trabajo. Menos horas de trabajo, pero calidad de vida. Sí, calidad de vida. Pero solo si uno dice, bueno, ¿cuánto valoriza? Son 3.500 pesos diarios por pasajero. Entonces, si son 40 millones de pasajeros, son 3.500 por 40, más 300 días al año, son montos que fácilmente representan, no sé, 200, 300 millones de dólares al año de ahorro producto de trenes de buen estándar. Con eso pagamos las deudas. No, esa es la verdad. O sea, si los trenes, tiene sentido que tengan apoyo de subsidio. Otra cosa es que yo creo que se puede hacer mucho sin subsidio en cuanto al costo operacional. Pero la inversión se justifica y se justifica realmente. Ahora compite con otras demandas de recursos. Entonces esta es la discusión y ahí es donde la fuerza de empujar es bien importante. Pedro Pablo, usted lo llama, el presidente le dice, Pedro Pablo, hazte cargo de los trenes. Te encargo lo siguiente. ¿Quién le encargó específicamente? El presidente me encargó, continúa con el plan estratégico que desarrollamos en el primer gobierno. Y ese plan estratégico tenía varios ejes, pero los ejes más atractivos para las personas son los trenes de cercanía y los trenes de Santiago hacia el sur, como transformación de la vida de las personas. Técnicamente, o en términos apasionados, ¿no le pones ficha al tren Santiago-Valparaíso? Lo que pasa es que yo voy a ayudar todo lo que se necesita y cuentan con mi colaboración la empresa que quiera y la que ojalá que lo logren hacer. Pero la verdad es que si uno mira el costo de esa inversión y el ahorro, considerando todos los ahorros, no tiene mucha rentabilidad social. Hay prioridades mucho mayores en ferrocarril. ¿Aunque lo pongan privado? No, si lo pone privado es maravilloso y por eso ayudarlo todo lo que... Pero el Estado debe concentrarse en los otros trenes y también en la carga. O sea, el puerto San Antonio requiere un eje de carga potente y en eso también estamos trabajando. Además, el puerto San Antonio es un puerto en crecimiento. Es un gran puerto. Valparaíso llegó hasta ahí nomás. Sí. No le da para más. Los quiero felicitar a los dos porque eligieron una bonita camisa. Es que la fuimos a comprar a la misma tienda. liquidación. La misma liquidación. Hicieron precio. Así que se ve bonito. Muchas Pero, gracias. no alcanzaron del mismo color para ti. No, que llegué después, me puse el pijama. Muchas gracias por haber conversado con nosotros, Pedro Pablo. Muchas gracias por la invitación. Que tenga un buen descanso. Muchas gracias. ¿Ves? Aquí es un programa donde nosotros le vamos a dar boletos siempre. Se agradece porque la verdad que los ferrocarriles necesitan apoyo para estas discusiones financieras que hay que hacer al interior del gobierno. Ya no existen los boletos esos que se cortaban antes, pasaba boletos, se revisan todos los boletos y ahí uno se ponía nervioso buscando el boleto. Pero tú andabas con esos trenes que hacían Claro. ¿Ah? Yo anduve en los trenes con locomotora a carbón y si Pausa, uno ya abría la estamos de ventanilla, vuelta. Ya volvemos. se caían los ojos.